ya estamos de regreso, estamos conversando ya de un tema bien interesante. Desde antes del terremoto del 2010 ya se aplicaban en Chile modernas tecnologías de construcción antisísmicas, las que han tenido un impulso luego de este gran sismo, sistemas creados en el país por expertos nacionales y que han llamado la atención en todo el mundo. Para conversar de este tema estamos con Mijael Rendel, él es experto en diseño sísmico y gerente técnico de la empresa Sirve. Mijael, gracias por venir a Semana 24. Hola, muchas gracias, buenos días. Bueno, hemos visto grandes avances en esta materia, vamos a ver unos videos además bien interesantes y pareciera ser que esto se podría transformar casi en productos de exportación, porque estas tecnologías se pudieron probar en este terremoto del año 2010 y con grandes resultados. Efectivamente, esa es una de las gracias que tienen los sistemas que se han implementado en Chile, que ya fueron probadas en el terremoto que existió el año pasado. De hecho, de las 3 tecnologías que nosotros estamos promoviendo para la protección sísmica de las estructuras, las 3 estaban implementadas. Entonces estamos ahora en una etapa de desarrollar estas tecnologías e implementarlas y masificarlas en la construcción chilena de manera de que la comunidad las conozca y eventualmente salir al extranjero. Oye, Mijael, ¿y son tecnologías 100% nacionales? Sí, de hecho, bueno, el concepto de la protección sísmica, estos 3 conceptos son desarrollos muy antiguos, de hecho, que ya vienen de décadas atrás y que se han desarrollado también en otras nacionalidades. Eso sí, los productos que se han implementado en Chile, algunos de ellos tienen desarrollos nacionales. Pero vamos a ver básicamente 3 modelos de técnicas de construcción antisísmica, protectores sísmicos, podríamos llamarlo también en las construcciones tanto modernas y también es aplicable a edificios más antiguos. Exactamente. Bueno, la aplicación de estas tecnologías a edificios antiguos se ha llevado a cabo en Japón, en Estados Unidos. Todavía aquí en Chile no se ha implementado, pero sí es posible hacerlo. Vamos a ver los videos, ¿te parece? Porque hay 3 sistemas de mitigación, por decirlo así, donde se usan estas tecnologías y se permite... Y ahí estamos viendo, no sé si lo podemos llevar a la pantalla completa, lo que pasa... Esto entiendo que es una recreación del Titanium, claro, ¿no? ¿Qué pasaría un Titanium que tiene esta protección y uno que no la tiene? ¿Ah? Exactamente, aquí en el video estamos viendo el edificio Titanium sometido a un sismo real y estamos viendo las deformaciones que sufre este edificio durante el sismo. Uno de ellos está con el sistema de protección sísmica. El que se encuentra a la izquierda. A la izquierda, claro. Y claramente el que más se mueve. No, el que se encuentra a la derecha en realidad, el que tiene esas X son los disipadores de energía. Que es el que menos se mueve, digamos, es el que tiene el sistema de mitigación. Este sistema es en base a disipadores de energía que van distribuidos a lo largo de la altura del edificio. Claro, mientras el de la izquierda que no tiene sistema, ahí está precisamente el detalle. El que no tiene sistema de mitigación realmente se mueve y el vaivén es sumamente amplio, mientras el que sí tiene el sistema de mitigación mantiene mucho más su propio eje, ¿no? Se mueve mucho menos. Exactamente. Es una suerte de cruz. Es una suerte de cruz que lo que hace es capturar la deformación del edificio que tiene a lo largo del terremoto. Y esta deformación, la energía asociada a esta deformación, parte de esa energía la transforma en calor a través de los disipadores. Eso, ¿qué en términos prácticos, digamos, respecto de los daños que puede producir este sismo en ambos edificios, cuál es la comparación que se puede hacer de lo que pasaría al interior? Porque ninguno de los dos se cae efectivamente con el Claro, efectivamente, como tú dices, el sistema de disipación en el caso de este edificio particular, eventualmente el no haberlo tenido no hubiera significado que la estructura hubiera tenido daños. Pero sí, eventualmente los contenidos y, por ejemplo, los muros cortinas, los vidrios del edificio podrían haber sufrido daños mucho más cuantiosos y eso fue lo que se evita con sí, ahí está, ¿no? La cruz en el entrepiso o en la estructura que va entre los pisos y que mitiga, ¿no? La parte del medio de la imagen es donde se mitiga el movimiento, donde se concentra la fuerza. Efectivamente, la parte central de lo que estamos viendo ahí son placas metálicas que plastifican con la deformación del edificio, por ende se calientan y transforman la energía de deformación del edificio en calor y así reducen el movimiento. Y esto efectivamente el Titanium lo tiene. El Titanium lo tiene, claro. Y pasó la prueba y se probó en definitiva este modelo en ese edificio que... Sí. Ahí está la cruz real, ahí está la cruz real. Ya, esta es una de las técnicas, pero hay 2 más, entiendo. Una que va en el techo de las construcciones y otra que va en la base. No sé si nos puedes contar lo que vamos a ver ahora. Esta es la de la base. Claro, lo que estamos viendo ahora es el aislamiento sísmico, que son aisladores que van en la base de la estructura. La función que tienen principalmente estos aisladores es separar la estructura del suelo, de manera a independizar a la estructura del movimiento de la tierra. De esta forma, mientras el suelo se mueve con el terremoto, la estructura tiende a quedarse quieta o prácticamente funciona la inercia. Claro, exactamente. Ahí está la comparación de un edificio que tiene el sistema
y uno que no lo tiene, y claramente sí, esta proyección de movimiento permite ver que hay una suerte de... parece un verdadero flan, ¿eh? Sí, oye, Mijael, decir que esto además se hizo, toda esta recreación y esta animación se hizo con la medición y a escala, y se llevó en el fondo efectivamente lo que pasaría en la realidad. Es un dato súper técnico el que estamos viendo, no solo una imagen así especulativa, para que a la gente le quede súper claro. ¿Y este es el del techo? No, esta es la ubicación real de la base, porque el otro era una animación, esta es la ubicación real de estas plataformas que lo que estamos viendo ahora es el montaje de los aisladores sísmicos, en este caso son aisladores elastoméricos, durante la construcción del edificio. ¿Y este sistema permite también mitigar los daños al interior, al igual como veíamos en el caso de la Cruz? De hecho, este sistema es bastante más efectivo incluso que el de la Cruz. Tiene otras limitaciones. Este sistema se puede ocupar para edificios hasta una determinada altura y no más que eso. Qué increíble ahí. Pero con esto, por ejemplo, tú puedes reducir el movimiento del sismo en una estructura en 8 veces. ¿Cómo la estructura siente el sismo? Lo puedes reducir entre 6, 7, 8 veces. En cambio, con la disipación que se implementó en el Titanium, por ejemplo, tú puedes reducir máximo a la mitad o cifras de ese estilo. Ya, vamos a la tercera forma, la tercera tecnología, que es la que se aplica al techo de las construcciones. Ahí lo estamos viendo y tú nos puedes explicar de qué se trata. Bueno, esto se llama el amortiguador de masa sintonizada, que consiste básicamente en agregar unas masas de bastante peso. Normalmente nosotros trabajamos con masas del orden de 100, 150 toneladas que van en el techo del edificio, que van conectadas al edificio mediante también aisladores o dispositivos especiales que permiten que esta masa se mueva independientemente del edificio. Ahora, estas masas se diseñan de tal manera que se sincronicen con el movimiento del edificio y contrarresten su movimiento. O sea, si el edificio se quiere mover hacia un lado durante un sismo, la masa va en sentido contrario. Entonces lo mantiene en el eje. Exactamente. Claro. Reduce la deformación del edificio también en un 30%. Eso te iba a preguntar, ¿es más o menos efectiva que las dos anteriores que hemos visto? Tiene resultados de efectividad parecidos al sistema que tiene el Titanium, por ejemplo, que es la disipación distribuida en altura, pero no tiene la misma capacidad de reducción que tiene el aislamiento, por ejemplo. Tengo dos preguntas para hacerle a mi amigo Mijael. Primero, estas tecnologías se aplican evidentemente en las construcciones nuevas, y lo conversamos al principio, pero poder explicar más. También se puede comenzar a ubicar en construcciones antiguas. Si yo tengo un edificio antiguo de la década del 40, del 50, y quiero protegerlo de alguna manera, puedo utilizar alguna de ellas. Y el segundo, el costo que tiene. ¿Encarece mucho el valor de un bien raíz? Bueno, primero tu primera pregunta. Para edificios patrimoniales se ha hecho en Japón, en Estados Unidos. Aquí en Chile todavía no hay ningún caso que se haya desarrollado, pero si se ha hecho en otros lados, no hay por qué nosotros no lo podamos hacer. Cuando tengamos concepto de cuidar el patrimonio. En el momento que se tome la decisión de cuidar algún patrimonio específico, pero es algo que se puede hacer. La estructura, una estructura patrimonial se puede intervenir, digamos, no hay problema. La mejor tecnología para eso es el aislamiento sísmico. Que esa es la base. Claro, tú intervienes en la base del edificio patrimonial, lo puedes apoyar temporalmente bajo un sistema específico, y ahí tú vas colocando los apoyos y finalmente quedas descansado. No, impresionante. Porque fuera de broma, lo hace como una gata, ¿no? Lo levantas con gatas, sí. No, impresionante pensarlo, porque qué susto. Bueno, pero tú dices que resulta, te creemos. Se ha hecho, así que resulta. ¿Es muy caro, para seguir insistiendo en la pregunta que te hacía el José? Efectivamente, significa un costo, pero no necesariamente es un costo adicional grande. Por ejemplo, los sistemas de protección sísmica pueden ir entre 0,15 a 1 UF por metro cuadrado. Dependiendo del tamaño de los edificios y qué sé yo, eso puede ser un porcentaje mayor o menor dentro del monto del proyecto. A modo de ejemplo, en el edificio Titanium, por ejemplo, la inversión necesaria para implementar todo el sistema fue del orden de 0,7% del costo del proyecto. O sea, estamos hablando de cifras que andan del orden del 1%. ¿Y esta tecnología, por ejemplo, también se puede aplicar a casas? De hecho, nosotros tenemos un proyecto que se hizo en una casa en Chicureo, que funcionó, también estaba construido para el terremoto. Lamentablemente no estaba habitado, pero sí una de las réplicas estaba habitado y funcionó maravillosamente bien. Tú eres ingeniero, me vas a ayudar con los números. Supongamos que yo tengo una casa de 100 metros cuadrados y yo pongo uno de estos sistemas. ¿Cuánto me dijiste que costaba UF por metro cuadrado? Hasta una UF. Una UF metro cuadrado. Hasta una UF, que van en 22.000. ¿Y 22.000 por 100 metros cuadrados? Ayúdame porque yo soy periodista. Bueno, 100, 150 UF, pero son costos que hay ¿Cuánto es eso en pesos? Más o menos. Bueno, 22.000 por 100. Son Somos periodistas, ayúdanos. Sí, bueno. 2 millones de pesos más
Me costaría mi casa, pero tengo la garantía de que voy a tener mucho menos daños con un sismo. Claro, pero hay que tener cuidado con eso. O sea, los costos son muy diferentes dependiendo de la estructura que se esté protegiendo. O sea, cuando yo tengo una estructura de varios pisos, en el fondo distribuyo el costo de este sistema que yo lo coloqué en la base, por ejemplo, en mucha superficie. Si yo hago una casa de un piso, eventualmente es menos superficie, entonces ahí los costos... Estos tres sistemas por eso quise poner un ejemplo estándar, digamos. Claro, eventualmente en el caso de una casa puede costar más de lo que te estaba diciendo. Estos tres modelos que hemos visto, ¿se pueden usar indistintamente en diferentes edificios o depende del material, depende del tamaño, depende de qué, uno escoge uno u otro? Depende más que nada de la tipología del edificio. En edificios altos, como el que estamos viendo ahí, se puede colocar la disipación como la que tiene el Titanium, distribuida en la altura, o se pueden colocar estos sistemas tipo AMS en el techo. ¿Y no se pueden combinar? Sí se pueden combinar. Y si uno combina, tiene ya un súper extra protegido edificio contra los sismos. Vas ganando cada vez más reducción, claro. O sea, ahí no hay daño prácticamente. Claro, pero por ejemplo un edificio alto como el que veíamos antes de esta imagen, no puedes colocar aislamiento sísmico, que es lo que estamos viendo ahora. La base. En la base, porque esos edificios son demasiado altos, entonces tienden a volcarse de repente... Pueden tender a volcarse en un sismo. Pueden quebrarse como sucedió en el Alto Río, ¿no? En Concepción. Claro, el Alto Río se quebró. Claro, ese se volcó, efectivamente. Ese se volcó, claro. Entonces no se puede usar esto de base. No es aconsejable usar esto de base porque son elementos que no están diseñados para tomar tracciones fuertes, entonces a ser tirados, entonces no son capaces de mantener el edificio estable. Oye, Mijael, ¿cuándo vamos a empezar, crees tú, a ver esta tecnología de mayor manera en las construcciones que hoy se están vendiendo, en las casas nuevas, los edificios nuevos? Yo me imagino que hay como una especie de toma de conciencia después de... Además que también me pregunto si está extendido esto. Bueno, a partir del terremoto del año pasado, la verdad que la demanda por estas tecnologías ha subido increíblemente. ¿En Chile o en el exterior? Porque generalmente pasa que desde el exterior a veces se mira con más cariño las cosas que nacen de aquí mismo. En Chile y en el exterior. Hablando particularmente de Chile, por ejemplo, antes del terremoto habían del orden de entre 10 y 13 estructuras que tenían de este tipo de tecnología. De entre el año pasado y este año... ¿10 y 13 en el país o en Santiago? En el país. Ya. Entre el año pasado y el 2010 y el 2011 ya hay 30 proyectos más. O sea, el doble. Que estarían saliendo, claro. Ya, o sea, lo 45 proyectos alrededor en total. Entonces, se nota, si uno mira la curva, es una cuestión impresionante. Sí, es de esperar que también se aplique a edificios patrimoniales. Me parece que sería súper positivo y también comenzar, quizás no edificios patrimoniales solamente, sino que también condominios, casas, quizás edificios que tienen algo de historia, algunos años, pero que tienen que ser protegidos eventualmente ante un sismo de esta envergadura. Uno de los desafíos importantes que tenemos nosotros ahora y que estamos atacando fuertemente es incorporar estas tecnologías, masificarlas a nivel de las viviendas sociales. Para nosotros es importante de que esto no solamente quede en los edificios como Titanium, como los edificios que hemos estado viendo ahí en los ejemplos, sino que realmente se masifique y abarque los distintos aspectos de la vida. Y no evitemos los escándalos, porque hubo casas del Sergio que se cayeron. Sí, exactamente. Significa un beneficio. No tuvieron ni un proyecto de este tipo para viviendas sociales antes del terremoto del 2010 y durante este periodo. Había un proyecto de la Universidad de Chile que se implementó en la Villa Andalucía, que correspondía a una vivienda social, entiendo que de orden de 3 pisos de albañilería, y que funcionó espectacularmente bien. Antes del 2010, dices. Sí. Y durante de hecho, una de las primeras experiencias de aislamiento en Chile fue eso. Sí. ¿Y ahora hay proyectos? ¿Y ahora? Ahora estamos desarrollando proyectos de viviendas sociales con aislamiento sísmico. Los primeros movimientos que estamos haciendo en esa dirección. Y esperamos que... Excelente, ¿no? Excelente que sea un producto nacional. Yo decía que se podría transformar de exportación, pero que también tenemos que empezar a ver nosotros mismos en nuestras casas, en nuestros departamentos, en el futuro. Efectivamente. Mijael, muy interesante, lo hemos pasado muy bien. Excelentes videos además, así que te agradecemos por esta entrevista. Muchas gracias a usted. Sí, y también el trabajo que realizó nuestro editor de hoy, sí, telúrico, que lo estuve mirando ayer. Que de ahí parte todo esto. Pero Juan Carlos Campos lo investigó antes que nosotros. Un tremendo trabajo también de Juan Carlos Campos y de también el equipo de Canal 24 Horas. Bueno, vamos a otros